Muy buenos días, muchachos. Espero me estén escuchando bien. Esperando que escriban a los compañeros que tenemos apenas 2 compañeros en clase. Díganle por favor para que por favor ingresen los demás que hacen falta. Ya les escribo aquí por el... ¿Me están escuchando bien, muchachos, los 2 que están? Señor. Vamos aquí a ver. Les escribimos. Bueno, ya llegó Jackson. Profe, una pregunta. Dime. Una pregunta, profe. Claro, dime. Profe, es que lo que pasa, yo me encontraba viernes, sábado y domingo, estuve en la junta, por lo cual no pude enviar la evaluación. ¿Será que puedo enviarla ahorita? Sí, envíala. No la he cerrado aún, pero aspiraba a cerrarla mañana. Entonces, aspiraba a cerrarla esta tarde, perdón. Pero Entonces, envíala, ¿sería por que favor. sea como entrega tarde? Señor. ¿Queda como entrega tarde? No, 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 no. No, la evaluación solamente es presentarla. La que queda como entrega tarde son las guías. Sí, esa es presentarla nada más hasta el día en que la cierre. Voy a ver si la cierro esta tarde, si no mañana en la mañana. Entonces todavía tienes tiempo de contestar. La envié temprano. Ok, bueno, aquí le estamos dando ingreso a Erika Valentina, a Luna Gómez, a Jonier Bonilla. Unos momenticos ahí mientras les damos ingreso a la mayoría de los compañeros. Recordándoles, muchachos, pues que todavía está un poquito demorado lo de la alternancia, adelantándome un poquito a lo que les diga el director, pues todavía el colegio no le nombran celadores, entonces ni personal de aseo, entonces es un poquito complicado así, eh, teniendo en cuenta las situaciones de contingencia por las que estamos, poder llamar estudiantes por lo menos esta semana que se aspiraban fueran a la institución, los primeros grupos de sexto, séptimo y octavo, pues por ahora no. Entonces esperemos a ver si la semana entrante ya puede haber que asistan los primeros grupitos. Entonces con paciencia seguimos pues haciendo nuestras clases esta semana. Esta semana no pude hacer, esta mañana no pude hacer clase con 10º D, entonces con ello les estoy debiendo. Bueno, muchachos, un saludo cordial a todos en este nuevo día, en esta nueva semana, con la última guía. Y esta última guía viene algo que los beneficia a todos, porque es que en esta última guía resulta que me confundí y volví a enviar prácticamente los mismos temas de la guía número 3. Pero revisando el asunto, la guía 3 tenía muchísimos temas, tenía todas las leyes de los gases. Entonces, en esta guía 4 está desde la ecuación de estado hasta la ley 7. Cambié un poquito los problemas. Entonces, muchachos, tienen que revisar la guía que subí al Classroom, ¿de acuerdo? La guía que subí al Classroom es igual a la que ustedes miran allá por la plataforma del colegio, con la única diferencia en que los problemas los cambié, pero son problemas del mismo tema. Entonces, no tienen que, son problemas del mismo tema. Entonces, solamente contestar la guía que se subió por el Classroom, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Prometo que no me vuelva a pasar esto. Se debió específicamente a que me confundí y en la guía número 3 coloqué todas las leyes de los gases. La aspiración era empezar a ver en cuarto periodo completamente mezclas y terminar de ver estados de la materia en el tercer periodo con el tema de líquidos. Pero pues teniendo en cuenta que están muy comprimidos los temas, pues me parece bien que esta guía sea como un repaso de la guía 3 que estaba tan comprimida. Entonces, bueno, creo que ahora sí ya están una gran mayoría. Vamos a presentar la guía 3 desde ecuación de estado. Y me disculpan que ahí me salí. Guía número 3, aquí está. Ay, perdónenme que no quité la pantalla. Y eso nos quita pues, algo de espacio para el internet. Entonces, bueno, muchachos, ahí se está viendo bien mi pantalla, muchachos, cuéntenme a ver.
¿Sí se está viendo bien la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces muchachos, el tema es tremendamente suave. Es repasar temas de guía 3, no es más. Entonces es bastante sencillo, las mismas condiciones. Entonces aquí yo le bauticé como leyes del comportamiento de los gases ideales, pero como lo prometido es deuda, muchachos. Entonces aquí iniciamos con ley de ecuación de estado. Aquí se les pone al comienzo un repasito de las primeras leyes de los gases, pero aquí empezamos con la ley de la ecuación de estado. Quinta ley, cuarta ley, ¿sí? Entonces, aquí está un repasito de todas las leyes. La séptima ley, presiones parciales de Dalton. Entonces, bueno, las actividades de exploración. Y empezamos con la cuarta ley de los gases, que es la ley de la ecuación de estado. Entonces, muchachos, en esta ley es algo bastante simple. Esta ley lo que tiene que ver es que, pues como nosotros habíamos visto que los gases, el estado gaseoso se rige por la presión, la temperatura, el volumen. Ay, no quiero coger la presión. Bueno, entonces, como la cuarta ley es una relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la masa en moles. Entonces, los científicos encontraron que la relación entre presión por volumen dividido entre la temperatura por el número de masa era un valor constante que lo vimos en la clase, en las días pasadas, que era 0.082, y las unidades atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. Esto era lo que nosotros teníamos entonces de la guía pasada. De esto, a esta constante 0.082 también se le llamó R con todas sus unidades, o sea que PB sobre N por T o T por N. Acuérdate que en la multiplicación no importa el orden de los factores. Igual a R. Y volviendo a la lineal, esto que está aquí abajo pasa al otro lado a multiplicar. Paula. Aquí nos va a quedar N, lo voy a colocar al comienzo, constante universal por temperatura, y date cuenta entonces que ahí yo voy a tener la primera ley, la cuarta ley de los gases, que nos relaciona presión con volumen de un gas, la masa en moles, la constante universal, la temperatura. Entonces, muchachos, la única circunstancia es que esta guía es muy similar a la guía 3 en la segunda parte, porque la guía 3 en la primera parte nos presentó el estado sólido, en la segunda parte del estado gaseoso. En esta yo voy a presentar única y exclusivamente pues el estado gaseoso. Dice hallar, pero voy a mirar desde la cuarta ley. Hallar el volumen que ocupan 300 gramos de CO2 a 25 grados centígrados y 2.3 atmósferas de presión. La masa son 300 gramos. Esta masa hay que pasarla a moles. La temperatura son 25 grados centígrados. Esta temperatura hay que pasarla a grados Kelvin. Y la presión son 2.3 atmósferas. Esta presión hay que pasarla perdón, esta está en atmósfera, no hay que pasarla nada más. Pero entonces esta sí, la masa, tenemos que pasarla a moles. Por lo tanto, entonces, muchachos, las moles, acuérdense, por un factor de conversión, son gramos de CO2. Utilizo el factor de conversión que me dice que una mol de CO2 me pesa, lo que pesa el CO2, carbono 12, oxígeno 16, 16 por 2, 32 para el oxígeno más 12 del carbono, son 44 gramos de CO2. Por lo tanto, aquí se cancela y se cancela, y este nos da un resultado exactamente de, a ver, voy a tomar la calculadora porque sería 300 dividido entre 44, digamos, 6.8 mol. Entonces, esto equivale a 6.8 mol de CO2.
Estos 25 pasados a Kelvin hay que sumarles 273 y nos da 298 en Kelvin. Ahora, ya sabes que la constante universal de los gases es 0.082 atmósferas por litros sobre moles por grado Kelvin. Entonces, nosotros teniendo la ecuación, en mis tiempos decían pollos volando igual a número de ratones flotando para memorizarla, o PV igual a NRT. Entonces, si voy a despejar el volumen que me lo están preguntando, pues entonces la presión pasa al otro lado a dividir. Volumen es igual a N por R por T sobre presión. Y ese volumen, las moles, ya las tengo ahí, 6.8 mol por, uy, ahí no me va a alcanzar para la constante universal, pasémoslo aquí a este ladito, disculpen mis muchachos, aquí a este ladito, volumen igual a N por R por T sobre presión. Y esto es igual, entonces, las moles, 6.8 mol por constante universal, 0.082, ahí me quedo encima de las letras, atmósferas por litros sobre moles por grado Kelvin, es el valor de la constante, por la temperatura que ya habíamos visto, que es 298 Kelvin, pasada de centígrados a Kelvin, y todo esto dividido entre la presión, que sabemos que es 2.3 atmósferas. Todo esto lo coloqué aquí, muchachos, con el fin de poder cancelar moles con moles, Kelvin con Kelvin, atmósferas con atmósferas, y nos queda en litros este volumen. Y ahí nos da efectivamente 6.8. A ver, 6.8 por 0.082 por 298. Y esto dividido. Bueno, qué pena, muchachos. Entonces acá. Nos da 160 dividido entre 3, entre 2.3, nos da 72.4, me están ahora 72.24 litros. Ese sería el volumen. Entonces, muchachos, como pueden darse cuenta, los procesos de cálculo aquí son muy sencillos. Solo es plantear la fórmula, reemplazar, despejar. Pero más que el procedimiento matemático, es interesante que tú evalúes una situación. Pues si te das cuenta, estos 300 gramos a una temperatura que es casi la del ambiente, detrás de CO2, pero a una alta presión, una presión muy grande, 2.3 atmósferas, es prácticamente el doble de la presión atmosférica, lo obligamos a completar un volumen de 72,24 litros, lo cual entonces demuestra que los gases ocupan muchísimo espacio. Entonces, más si esas condiciones del ambiente ocupan muchísimo espacio. Por eso viene aquí la siguiente ley, que es la ley de la ecuación de las condiciones normales. Entonces, ahí está. Una de las leyes es la ley de las condiciones normales, y las condiciones normales es las condiciones a las cuales se encuentra cualquier gas. Las condiciones normales, yo le voy a poner en las condiciones del ambiente. La presión es una atmósfera. La temperatura la asumen como 0 grados centígrados. Jamás, pues la temperatura de Yopal jamás será 0 grados centígrados, es como 27 grados centígrados. Digamos que aquí a nivel de la química, como es mundial, se toma es una temperatura como promedio. Tú sabes que hay ciudades como Moscú, que en temporada de invierno llegan a 30 grados bajo cero, o sea, es demasiado frío. O el sur de Argentina, por allá la Patagonia, o el sur de Chile, la Tierra del Fuego, también alcanzan los 30 grados bajo cero. Algunas ciudades como Ushuaia, Argentina, también están a 30 grados bajo cero. Por ejemplo, en esta temporada ellos todavía están en invierno, haciendo mucho frío. Por eso se toma una temperatura promedio. Pero el volumen de una mol
de cualquier gas ideal a condiciones normales es de 22,4 litros. Estas son condiciones que nos favorecen cualquier cálculo. Aquí, por ejemplo, este problema que lo hicimos en la guía pasada, dice, además de un mol, cualquier gas se considera que ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, hallar el volumen que ocupan 400 gramos de CO2. ¿Qué volumen ocupan? Pues, como se pueden dar cuenta aquí, lo primero que hago yo es pasarlo a moles. ¿Por qué? Porque yo sé que una mol de cualquier gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, esta equivalencia de gramos en moles, ¿qué volumen ocupará? Entonces, 400 gramos de SO2 por un mol de SO2, que sería entonces 16 por 2, 32 más 32, serían 64 gramos de SO2 que ocupan una mol. Y aquí con esto, entonces, podemos encontrar que son 400 dividido entre 64. 400 por 1 por 400 dividido entre 64. 400 dividido entre 64. Y eso nos da un valor de 6,25. 6.25 mol de CO2. Eso específicamente, entonces, sería la masa de ese gas en moles, pero lo que nos están preguntando es cuál es el volumen de esos 6.25 moles ya, porque eran 400 gramos de CO2 llevados a moles, serían 6.25 moles. Pero ¿qué volumen ocuparán? Pues entonces hacemos un factor de conversión utilizando esto que nos dieron ahí, diciendo lo que dice ahí, que un mol de cualquier gas ideal, y esto se utiliza para todo el tiempo, ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, aquí la puse al revés. Puse el factor de conversión al revés. Ahí no podría cancelar. Entonces, aquí, obviamente, debajo voy a colocar moles. Un mol de CO2 pesa, entonces, ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, esto nos da entonces que 6.25 multiplicado por 22,4, pues nos da entonces 140 litros. Date cuenta todo el volumen que ocupan esta cantidad. Vamos a abrir otra página para que no esté tan amontonado, pues. Entonces, otra pita en blanco acá, para dejar. Bueno, entonces, si yo sigo el problema, muchachos, estoy diciendo, yo he pasado esta cantidad de gramos a moles y de moles los he pasado a litros, teniendo en cuenta que el gas está a las condiciones del ambiente. Sin embargo, es necesario ver otro procedimiento. ¿Cuál sería otro procedimiento? Otro procedimiento es utilizando la ecuación de estado. Colocando acá. La ecuación de estado es presión por volumen igual a moles por temperatura, por temperatura. Asumiendo que la presión es una atmósfera, aquí reemplazo presión es una atmósfera. El volumen es lo que me están preguntando. Las moles ya las calculé, 6,25. La constante universal, 0.082, y hay que escribirle todo. Atmósferas por litro sobre moles por grado Kelvin. La temperatura, obviamente las temperaturas son 0 grados centígrados, sumándole 273, que nos da 273 Kelvin. Si te das cuenta, ahí yo tengo que despejar es quién, el volumen. Y al despejar el volumen, entonces queda 6.25 mol por 0.082 atmósferas por litro por grado Kelvin por 273. Y todo esto dividido entre 100 entre 100.
relativa. Al hacer esa operación, me da exactamente el dato anterior. Me va a quedar entonces de la siguiente manera. 6 por 0.052 por 2.73 y eso dividido en 1. Pues me da, la de aquí me da 139.9 litros. Date cuenta que nos da aproximadamente 140 y si lo comparas, los dos resultados nos dan. Entonces, cualquiera de los dos caminos que puedes utilizar, el camino largo, que tienes acá, o el camino corto. ¿Sí? Siempre esto funciona cuando estás hablando de condiciones normales. Si no estás hablando de condiciones normales, pues obviamente no va a funcionar. Ya vamos a borrar esta partecita y vamos a continuar con la densidad relativa de un gas. Y esa es la parte hasta donde dejamos. Date cuenta que en la guía 3, en la clase de la guía 3, yo prácticamente expliqué todo al tiempo. Densidad relativa y hasta se acortó la clase y me tocó continuar. Entonces, pues me equivocación de tuyo, pero aquí están un poquito más desplegados. O sea, para la guía 4 estoy tomando desde ecuación de estado hasta la última de las leyes de los gases, para que esté un poquito más. Entonces, esta guía 3 es un repaso de la anterior. Ahí está el problema que acabo de hacer, 139.9. Esta es la ley de la densidad relativa, muchachos. La densidad ya sabemos que es masa sobre volumen. La clase pasada, pues, por ejemplo, aquí hay una cosita para poder incentivar un poco más el concepto de densidad. Por ejemplo, 300 gramos de nitrógeno en un recipiente de 100 centímetros cúbicos. Entonces, la masa se pasa a un recipiente de 300 centímetros cúbicos. Ahora la densidad de este gas es diferente. Bueno, porque estaba en un recipiente de 100 centímetros y lo pasé en un recipiente de 300. ¿Cuánto es la densidad del gas ahora? Bueno, es muy sencillo. La primera es masa sobre volumen, densidad 300 en un volumen de 100, son 3 gramos por cada centímetro cúbico de gas. O sea, en un centímetro cúbico de gas hay 3 gramos de gas. Y en la 2 lo pasó a un recipiente más grande, o sea, esos 300 gramos ya no los estoy utilizando en un recipiente de 100, sino ahora en un recipiente de 300, que es el mismo gas. Y mira cómo cambió la densidad. Eso significa que la densidad de un gas pues, depende, desde luego, del recipiente donde se encuentre. Es decir, que la densidad de un gas no es fija, es relativa. Aquí hay una ecuación que nos permitió, yo la desarrollé en la clase pasada, pero es una ecuación que nos permite pasar de la ecuación de estado normal a la ecuación que nos utiliza la densidad. Esto lo presenté en la clase pasada, pues bueno, no habrá necesidad de repetirlo, pero entonces para la densidad relativa utilizamos la ecuación que está aquí. Presión es igual a densidad por constante universal por temperatura sobre peso molecular. ¿Ves? Tener muy en cuenta que en los problemas que planteo nuevos en esta guía hay mucho de hallar el peso molecular, entonces no es difícil, solamente ponerle algo de atención. Bueno, dice hallar la densidad de un gas, hallar la densidad de un gas de nitrógeno que se encuentra, aquí están las condiciones, temperatura 40 grados centígrados, hay que pasarlo a Kelvin. La presión no la dieron de una vez en la atmósfera, si no, no lo hubieran dado una atmósfera, hay que pasarla a la atmósfera, 3 atmósferas, ¿ya? Nos piden allá la densidad. El gas es amoníaco, luego amoníaco, el peso molecular del amoníaco, fácil, el carbono pesa 14, el hidrógeno pesa 1, 1 por 3, 3, 3 más 14, nos dan 17 gramos, el peso de una mol de amoníaco, y como te das cuenta, pues bastante fácil. Bueno, esto los pasamos a Kelvin, pues son 40 más 273, entonces pues hacemos la suma, entonces da 313 grados. Bueno, entonces en este orden de ideas, vamos a despejar la densidad que es lo que nos está solicitando. Tú ves esta ecuación, entonces la densidad quiero dejarla libre al lado derecho, entonces voy a quitar todo lo que la está acompañando. El peso molecular está dividiendo a la densidad, al otro lado pasa a multiplicar, entonces queda presión por peso molecular igual. Entonces,
La constante universal está multiplicando, pasa a dividir. Y esta temperatura pasa a dividir. Esto nos está dando entonces la densidad. La densidad entonces es esto, presión por peso molecular sobre constante universal por temperatura. Reemplazamos presión, aquí la tenemos, 3 atmósferas, como te das cuenta, es solo reemplazar por el peso molecular es 17 gramos cada mol. La constante universal, 0.082 atmósferas por litros sobre moles por grado Kelvin por la temperatura 313 Kelvin. Y ahí tenemos la densidad. Vamos a mirar que se cancela atmósferas con atmósferas. Si ves aquí moles con moles, grados Kelvin con grados Kelvin, nos queda gramos por litro, una unidad de densidad. Las unidades nos dicen que nos ha quedado bien despejado. Entonces, aquí vamos a revisar, quedaría 3 por 17, 3 por 17, ese resultado dividido entre, abrimos paréntesis, bueno, dividido entre, vamos a ver si la calculadora, paréntesis, allá, dividido entre 0.082 por 313, y ahí cierro el paréntesis, y le digo igual. Entonces, esto nos da una densidad de 1.98 gramos por litro. Como te das cuenta, son unidades de densidad. Generalmente esto se utiliza mucho en análisis químico para hallar el peso molecular de un gas desconocido. Para un gas es fácil medirle la temperatura porque se mide directamente con un termómetro. La presión se mueve con un barómetro. El peso molecular basta con que yo sepa qué gas es el que está ahí. Por esos dos datos yo puedo hallar la densidad a la cual, o la densidad de ese gas. Ese es un dato que me puede servir mucho para mirar las características de ese gas. Por ejemplo, en este caso, un litro de ese gas ocupa, un litro de 1.92, o sea, casi 2 gramos de ese gas ocupan un litro de espacio. 2 gramos, pues no es absolutamente nada, pero un litro sí es algo considerable a estas condiciones de temperatura y presión, lo cual nos está mostrando que los gases efectivamente ocupan demasiado espacio. Esa es una característica a tenerlo muy en cuenta. Y bien, entonces, por ahora, aquí ya está estudiado entonces 3 leyes. La ecuación de estado, la ley de la densidad relativa que la acabamos de ver, y la ley de las condiciones normales. Solo faltaría para que veamos en siguiente semana 2 leyes más, que son la ley de las presiones parciales de Dalton, a la cual le voy a dar un despliegue grande en la siguiente clase. Y obviamente, que ya lo expliqué yo en clases anteriores, pero bueno, podemos tocarla un poquitico y también que nos queda algo de tiempo. Sí, un ejemplo que yo hice que no complementé en esa clase porque me tocó correr un poquito, la ley de difusión de Graham y la ley de Avogadro. Son 3 leyes que hay que tener en cuenta porque son leyes que describen también el comportamiento de un gas y que por lo tanto han sido utilizadas por los químicos durante muchísimo tiempo para identificar qué tipo de sustancia es. Bueno, entonces, aquí vamos a ver algunas cositas importantes. Por ejemplo, antes bueno, en la clase siguiente revisamos los problemas. Esto de las presiones parciales de Dalton, ¿en qué se aplica? Muchachos, cuando tienes una mezcla de gases. La ley dice que cuando tienes una mezcla de gases, cada gas se comporta como si estuviera solo y su presión depende del recipiente que lo contenga y la temperatura. Pero como hay más gases, los otros gases también se comportan como si estuvieran solos y ejercen su respectiva presión, que desde luego que depende también
de la masa, del volumen y otras cositas. Cuando mezclamos los tres en uno solo, estamos viendo la circunstancia de que la presión en el nuevo recipiente de los tres será la suma de las presiones que tenían cuando estaban individualmente, puede ser en recipientes diferentes, por ejemplo, como se está mostrando aquí en el ejemplo. Tenemos el caso del gas A, y si tú cuentas las pepitas, pues son diferentes a la del gas B, que se cuenta de a parejas, porque este es monoatómico, este es diatómico, y este también, este es diatómico. Ah, perdón, este es monoatómico, este es diatómico, es la mezcla de los dos. Entonces, en este tú ves que son 3, 4 pesitas, son 4 atmósferas, por decirlo así, de presión, porque están comprimiendo el gas. Y estas son 2 atmósferas de presión, porque están comprimiendo esta masa de gas. Y si los dos los vamos a meter en un recipiente aparte, te das cuenta, miren, el diatómico, los quitas, y el de una sola, ambos en uno solo, pero ambos en ese mismo volumen van a ejercer una presión que equivaldrá a la suma de las dos, o sea, 1, 2, 3, 4, más 2 son 6. Y aquí lo compruebas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es algo, parece simple, digamos es muy sencillo el concepto. El asunto es la proyección hacia la aplicación de la ley. Aquí tenemos también un caso de 3 gases, el gas rojo, con sus moléculas extramoleculares con una presión A, el gas amarillo con una presión B y el gas azul con una presión C. La suma de los tres es la presión en A más la presión en B más la presión en C. Dalton hizo muchísimas cuestiones para poder hablar de su ley. Hallar la presión total y parcial de una mezcla de 300 gramos de CO2 y 12 gramos de CO2 que se encuentran en un recipiente de 300 centímetros cúbicos. Lo primero, muchachos, pasar estas gramos a moles, porque fuerte que yo no puedo expresar nada con gramos, sino en unidad de materia, que es lo que exige la química. Gramos de CO2 lo multiplico porque un mol de CO2 me equivale a 12, 32 por 2, 16 por 2, 32 más 12, 44 gramos de CO2. Se canceló. Y entonces queda 300 por 1 dividido entre 44. Y nos da 6.8 mol de CO2. Como puedes darte cuenta, afortunadamente ya puedes mirar aquí cuánto equivale en moles y así hace lo mismo con el otro problema, con el 200 gramos de ECO2. Este gas de azufre es un poquito oloroso. El olor característico, bueno, este es más que todo es amarillento. Se prende cuando queman madera. Entonces, una mol de ECO2, ¿cuánto pesa? El oxígeno pesa 16 por 2, 32. 32 más 32, 64 gramos de CO2. Y aquí cancelamos. Nos queda 200 dividido entre 64. Nos da de 3,125 mol. Como puedes darte cuenta, ahí hay dos maneras de hacer el ejercicio. Hay dos maneras de hacer el ejercicio. Entonces, una de esas es, vamos lápiz, vamos con una hojita aparte. Una de esas es la siguiente, ya teniendo aquí los datos en moles, mire, tengo las moles de CO2, ya los pasé. Entonces puedo sumar las moles del gas 1 más las moles del gas 2 y hallar las moles totales. Con las moles totales hallo la presión total utilizando las moles totales por constante universal por temperatura utilizando la ecuación de estado. Aquí multiplica por volumen, este volumen lo bajaría a dividir. Este sería un mecanismo. El otro mecanismo es hallar cada una de las presiones. La presión del gas 1 sería las moles del gas 1 por la constante universal por la temperatura sobre el volumen.
Y la presión del gas 2 serían las moles del gas 2 por la constante universal por la temperatura sobre el volumen. Al final, la presión total sería la presión 1 más la presión 2. Como te puedes dar cuenta, aquí es un poquito más largo el camino que hacerlo directamente por aquí. Entonces, vamos a hacerlo por el camino corto. La presión total serían las moles totales, pero las moles totales son 6.8, o sea, sumados aquí las del gas 1, que son las del CO2, más las del otro gas, que son 3,12, que son las moles de SO2, y eso nos da como resultado, entonces aquí, muy fácil, 6.8 más 3.12, y nos da 9.92 mol total, no es de específico. Entonces aquí con ese datico, presión total es moles totales, o sea, serían 9.92 mol las totales por constante universal 0.082. Coloco debajito las unidades, atmósferas, litros sobre mol por grado Kelvin por la temperatura. Esa temperatura, caray, vamos a mirarla en la guía anterior. Ahí está la temperatura, 30 centígrados. Entonces, la temperatura con 30 centígrados y aquí la colocamos. ¿Listo? 30 centígrados sobre el volumen. El volumen, a ver acá. El volumen, un recipiente de 300 centímetros, de 3.000 centímetros cúbicos. Esos 3.000 centímetros cúbicos pasados a litros, pues desde luego que serían 3 litros. Entonces, muchachos, bueno, ese lo volvemos a hacer en la siguiente clase. Miren, moles se van con moles. Bueno, estos centígrados hay que pasarlos a Kelvin. Entonces, bueno, hay que pasarlos a Kelvin. Se me olvidó pasarlos. Pero entonces aquí se cancelan litros con litros. Bueno, ahí vamos a pasar a la guía. Así hay una presión total. Esa es una manera de hacerlo. En la guía está explicado de esta manera y de esta otra manera. Cualquiera de las dos que lo hagas está bien. Bueno, revisando nosotros, bueno, pasando de una vez ya a nuestro, porque es que se me va el tiempito. Los invito, muchachos, a que vayan desarrollando esa guía tan fácil que es pues, prácticamente es idéntica a la guía anterior. Quiere decir que si ya habías desarrollado completamente la guía 2, va a ser muy sencillo desarrollar la guía 1. Perdón, la guía 1, si ya la había desarrollado, va a ser supremamente fácil desarrollar la guía número 2. Los pantallazos para la asistencia. Entonces, pantallazo, mientras que se me vaya a enseñar. Ya con esto me voy despidiendo, muchachos. No voy a cortárseme. Listo, muchachos. Entonces, antes de que se me corte, pues me despido. Los invito a desarrollar la evaluación del día jueves. Va a ser igual de sencilla la evaluación del jueves pasado. Un poquito más de problemas porque estamos utilizando la misma guía. O sea, no he salido del mismo tema por una pequeña equivocación, pero creo que está bien porque estuvo muy largo este tema en la guía número 3. Entonces, lo estamos aquí volviendo a repasar en la guía número 4, prácticamente el mismo tema y todos los días me lo que hay. Muchachos, los felicito, siempre de tengo buena asistencia.